Well, shalom, you all. Bueno, shalom a todos. It's Friday, Es viernes and we want to look this morning y vamos at a the Lamb of God. ver esta mañana al Cordero de Dios. En el Genesis principio, 1:1. Génesis 1:1. In the beginning, En el God principio created Dios the heavens creó los cielos and the earth. y la tierra. Indeed, it was very good. Genesis Y vio que era bueno 1:31, en when gran God saw manera. everything he had made, Y vio and Dios indeed todo it lo que was había very hecho, y good. he aquí que era bueno So en the gran manera. evening and Y the fue la morning tarde y la were the mañana sixth del día day. sexto. And God said, Y Dios out dijo, of every tree of the garden you may de freely todo árbol eat, del but of huerto the podrás tree of the comer, knowledge of mas good del and árbol de la evil you ciencia, shall not del eat. bien y del mal no For in comerás, the day porque that el you día eat que de él thereof, comieres, you shall ciertamente surely morirás. die. Now the serpent was Pero la more cunning. serpiente The era más serpent astuta. was Satan, the devil. La serpiente era Genesis Satanás, el 3:1. diablo. Now the serpent Génesis was more 3:1. Pero cunning la than serpiente any era beast of astuta the más que field todos los which animales the del Lord campo God had que Jehová made. Dios había hecho, And he el said cual to dijo the a la woman, mujer, ¿con Has que God Dios os ha indeed dicho, said, no comáis de you todo shall árbol del not huerto? eat of every tree of the garden? And the woman said, Y la mujer respondió a la We serpiente, may eat of the fruit of the trees of del the fruto de garden, los but of the árboles del fruit of the huerto tree podemos which is comer, in the midst of pero the del fruto garden, God del has árbol que said, está You en medio shall del not huerto, eat it, dijo Dios, no nor shall comeréis you de touch él, it, ni le lest you tocaréis, die. para que no muráis. Then the serpent said to the woman, Entonces la serpiente dijo a You la will mujer, not surely die, for no God moriréis, knows in the sino que day you sabe eat of Dios it, que el día que comáis your de él, eyes will be serán opened, and abiertos you shall vuestros be ojos y like seréis God, como Dios, sabiendo knowing el good bien y el mal. and evil. The Apostle Paul El apóstol wrote, Pablo escribió, But I fear lest somehow as a serpent pero temo que deceived como la Eve serpiente con su by his astucia engañó a craftiness, Eva, so your vuestros minds sentidos may be sean de alguna corrupted from manera the extraviados simplicity de la sincera that is in fidelidad a Christ. Cristo. Satan sinned, Satanás but he pecó, did not die. pero no murió. Ezekiel 28:15 Ezequiel talked about Satan, said, 28:15 You were dice, perfect in your ways from the day perfecto you were eras en created, todos tus till caminos iniquity was found in you. desde el día que fuiste creado hasta que Now, se halló en every ti maldad. satanic Ahora, religion cada religión satánica experience trumps the experimenta word of God. They tropiezo con la have palabra been de visited by Dios. an angel, or someone has Ellos, a por new ejemplo, revelation. dicen que And tienen so una Satan was revelación able de to alguien, de algún deceive ángel o a Eve cualquier because cosa of de esas, experience. y dicen que tienen una I experiencia con sinned Dios. and I did not die. Therefore, Satanás, God Satanás pecó y is no a murió. liar. Por eso dijo, Religion Dios tries to hide está their mintiendo. sin from God. La religión siempre trata de Genesis 3, esconder 6 and 7. el pecado de So Dios. when the Génesis woman 3, saw that the del tree 6 was al good for 7, food, dice and que was pleasant to the eyes, and a la tree mujer vio que el árbol era desirable bueno for para comer knowledge, y que era she agradable a took los of its ojos, y el fruit árbol era and codiciable ate. para alcanzar She also sabiduría. gave to Y her tomó de husband su with fruto y her, comió, y dio and también he a su ate. marido, Then el the cual eyes también of both comió of them como were ella. opened, and Entonces they fueron knew that abiertos they sus were ojos naked, de and they ambos y sewed conocieron que fig estaban leaves desnudos. together Entonces cosieron and hojas de made higuera y themselves se hicieron coverings. delantales. This was the first religious Esta ceremony. fue la primera ceremonia religiosa. But you cannot hide your Pero tú sin no puedes ocultar by tu what you pecado wear. por lo que The vistes. Jewish people believe they Los can judíos piensan que remove or hide their sins by their ocultar partial. el pecado But religion cannot es hide algo sin. que It se can puede only hacer, or ocultarlo de cannot remove Dios. sin. It can only Pero nosotros try to sabemos hide sin que from God. eso But God is all-knowing no and es cierto. all-seeing. Solamente podemos tratar de He ocultar el sees pecado de sin Dios, pero regardless Dios of what ve we el wear pecado on the outside. independientemente de lo que nosotros usamos por fuera. For in the day that you eat thereof, you shall surely die. Porque en el día que comieres ciertamente Adam and morirás. Eve ate, Adán y Eva but they didn't die comieron, pero no murieron on that day. Was en God ese a día. liar? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios Well, mintió? some people will say, well,
man died spiritually, La gente dice God meant what he said and said tal what vez he esto, meant. pero el hombre murió espiritualmente ese día. Dios Because hablaba en God serio. solved the problem of Dios promising to kill Adam and Eve the day they resolvió sinned el problema by ese providing the día first sacrifice. proveyendo el primer Genesis sacrificio al 3:21, matar este also for animalito. Adam and his wife, the Lord God made Génesis tunics of skin 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado por sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, a pesar de que Adán y Eva no murieron ese día que pecaron, un animal inocente fue sacrificado por ellos, por su culpa. Y eso fue el primer sacrificio. Adán y Eva no murieron en ese momento, pero un animal tuvo que morir en su lugar. Ahora vemos la historia de la oveja a través de Adán, de Abel y Caín. Génesis 4 dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El Señor vio con agrado la ofrenda de Abel. Génesis 4 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero él no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el de Caín? Bueno, Levítico 17:11 dice que porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios proveerá el cordero. La historia está en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El monte Moria está en Jerusalén. Entonces Abraham va a un lugar que algún día sería Jerusalén. Entonces Abraham se levanta temprano en la mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se dan cuenta que aquí es la primera vez que se menciona en la palabra de Dios la palabra adoración? La adoración por primera vez. Y ellos se fueron allá al monte y ellos no iban a adorar. Ellos iban a sacrificar a Isaac.
Y aquí es el primer ejemplo de adoración en la Now Biblia. you notice that Abraham said, "We will come back." Ahora fíjense lo que dijo Abraham. Abraham dice, volveremos. Y luego en Hebreos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Regresando a Génesis 22, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Otras traducciones dicen, el Señor se proveerá a sí mismo de un cordero para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí está la fotografía de Abraham ofreciendo a su hijo unigénito al cual amaba. Pero el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Ajá, cambiamos la Biblia. No era un cordero, era un carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Entonces Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham dijo que Dios se iba a proveer de ofrenda, pero él no proveyó un cordero, sino un carnero. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, Jehová Jireh. En ese monte se proveerá. Entonces Dios iba a proveer su cordero en ese monte. Pero no hay ningún registro de que Dios hubiera proporcionado el cordero en el Antiguo Testamento. Los rabinos han estado buscando de pasta a pasta en el Antiguo Testamento y han estado buscando en otros lugares como el Talmud, pero no hay ningún lugar en las Escrituras donde Dios haya provisto un cordero en ese monte Moria. Entonces tenemos que ir al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Although the Passover, or although the lamb that would be sacrificed on Mount Moriah is not mentioned in the Old Testament, y a pesar de que este cordero no se menciona en el Antiguo Testamento por nombre, vemos todas estas pistas. Las vemos, por ejemplo, en el Cordero de la Pascua, Cordero Pascual. Éxodo 12
hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis las cuentas sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel de las casas. Entonces el padre de familia tenía que tomar la sangre y ponerla en los postes y en el dintel de las casas. Y miren la figura que se forma, arriba, abajo y a los 2 lados. Ellos pueden ver la acción, dintel y lados. Y aquí podemos ver esta cruz. Y cuando vemos la sangre, sigue diciendo en el Éxodo 12, cuando vea la sangre pasaré de ustedes y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora en Éxodo 12:23 dice que el Señor iba a pasar hiriendo a los egipcios, pero cuando él viera la sangre en el dintel y en los postes, el Señor pasaría sobre esa puerta y no dejaría entrar al heridor en esa casa. No fue Dios el que mató a los primogénitos, fue el destructor. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? En esa primera Pascua estaba pasando sobre ellos para proteger a los hijos de Israel. Y en Isaías 31:5 dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y preservando y salvando. En esa primera Pascua, el Señor estaba defendiendo los hogares de los judíos, estaba pasando sobre ellos para defenderlos, para no permitir que el destructor los hiriera. Ahora, si vamos más adelante en la historia, encontramos que estas ovejitas para la Pascua todas eran de Belén, ahí nacían. Tengo aquí, tengo un estudio en BibleTruth.org donde dice que estas ovejas nacían en un lugar que se llamaba la Torre del Rebaño, que se utilizaba para el parto de las ovejas, y los campos circundantes eran donde estos pastores hacían pastar sus rebaños, y entonces allí los tenían, los cuidaban. Los pastores estaban ahí, los pastores del templo estaban allí, no eran pastores comunes. La torre del rebaño estaba en Belén y era este lugar, era un lugar especial. En este lugar, como les decía, allí hacían nacer las ovejas para entonces estarlas cuidando las 24 horas del día, todos los días del año, y allí llevaban a las ovejas para que dieran a luz a sus corderitos y cuidarlos. Ahí los enredaban en pañales envolvían en pañales a los corderos y los cuidaban. Miqueas 4:8 dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. La torre del rebaño es el lugar localizado en los suburbios de Belén.
Y todas las ovejas que eran sacrificadas en Pascua necesitaban forzosamente nacer en ese lugar. Entonces, en el 10º día de Nisan, los judíos, los pastores judíos traían esas ovejitas a Jerusalén para examinarlas. Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, que es el mismo día, el 10º día de Nisan, el mismo día que los corderitos pascuales que fueron criados en Belén entraron en Jerusalén. Al mismo tiempo, cuando todas estas ovejas estaban entrando en Jerusalén, Jesucristo lo estaba haciendo también. Estas ovejas pascuales eran examinadas por 4 días. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Jesucristo fue examinado por los fariseos, por los saduceos, por Pilato, y nadie pudo encontrar falta en él. Jesús era la oveja perfecta, el cordero perfecto de Dios. No tenía pecado. Entonces, él se convirtió en el cordero pascual. Mateo 27:35 dice que le crucificaron. Yo siempre me acuerdo en estas fechas de esta pintura de Rembrandt, que es muy famosa, cuando lo están subiendo a la cruz. ¿Sí la ven aquí? ¿Ven que él está clavado en la cruz? Y se fijan que ahí hay alguien que está usando un sombrero, un gorrito de pintor. Él es Rembrandt, está allí. Él se representa a sí mismo allí, representando que fueron sus propios pecados los que pusieron a Cristo en la cruz. Cristo fue crucificado en el mismo monte Moriah, donde Abraham había ofrecido a su hijo. Mateo 27:33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, interesante que el Señor Jesús fuera crucificado en un lugar de la calavera. Y fue crucificado en el mismo lugar donde Abraham dijo: el Señor proveerá el cordero. Génesis 22:14. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová se proveerá o será provisto. La Biblia dice que algún día Dios proveerá el cordero. Nosotros vimos en esa primera Pascua, cuando los judíos ponían la sangre en el dintel y en los postes de las puertas, vimos un reflejo de este cordero que quita el pecado del mundo. Vimos a Abraham ofreciendo a su hijo Isaac y diciendo: el Señor se proveerá a sí mismo de un cordero en este monte. Abraham sabía que el Señor había dicho, que el Señor diría que aquel que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos entonces
lo que he citado, pero lo voy a leer una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la pregunta, hermanos, es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Me encantó la pequeña obra que hicieron los jóvenes antes de que yo empezara. Y quiero enseñarles esta otra pintura que se llama Vengan a mí. Y ojalá que no sean como el muchacho que está del otro lado. No te quiero, Jesús. Tú puedes decir que hoy es Viernes Santo, pero este día es lo que dice 2 de Corintios 2. He aquí, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. El día de la salvación no fue ayer, el día de salvación no es mañana, el día de la salvación es hoy. Josué dijo, elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay dos caminos, solamente dos. Uno dirige a la vida y otro a la destrucción. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Jesús dijo, ¿y qué ganará el hombre si gana el mundo y pierde su propia alma? Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero su final es de muerte. Proverbios 14:2. Hoy celebramos o recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en una audiencia de este tamaño, al menos hay una o dos personas que nunca han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Solo tú y el Señor saben quién es. Pero es mi oración que en este momento el bendito Espíritu Santo trabaje en esta audiencia. Él sabe quién le pertenece. Y Él ha sido enviado para convencerte de tu pecado, de justicia, pero también de juicio. No puedo pensar en un día que sea más apropiado para dar tu vida a Cristo que en un Viernes Santo. Así que después de tomar la comunión, vamos a cerrar con unos cantos, pero si el Señor está hablando a tu corazón, quiero animarte para que pases al frente y le des tu vida al Señor Jesucristo. El Señor dijo, vengan todos los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. Escoge este día a quién vas a servir. He aquí, este es el día de la salvación. Dios les bendiga.